Buenos días a todos. Hoy vamos a dar inicio entonces al siguiente tema. Vamos a hablar acerca de lo que es el tema de soluciones. Entonces el día de hoy vamos a aprender acerca de qué es una solución, vamos a aprender acerca de qué es la solubilidad de una solución, cuáles son los tipos de soluciones que existen y cuáles son los factores que afectan la solubilidad de una solución. Entonces empecemos hablando acerca de lo que es una solución. O primero, ¿por qué es importante una solución? Mire, la mayoría de las sustancias que nosotros conocemos y muchas de las que nosotros utilizamos no son sustancias puras. Muchas de ellas son soluciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo me tomo un café en leche, yo no me estoy tomando una sustancia pura, me estoy tomando una solución. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Mira, ahí tenemos agua, tenemos leche, tenemos azúcar y tenemos café. Si yo me aplico un perfume, yo no me estoy aplicando una sustancia pura, me estoy aplicando una solución. ¿Una solución de qué? Ahí tenemos alcohol, tenemos fragancia e incluso tenemos algo de agua. Y tenemos también algunos preservativos y, ¿por qué no, colorantes también? Entonces, ahí tenemos una solución. El plasma sanguíneo, que es el que circula todo nuestro cuerpo, también es una solución. ¿De qué está formada esa solución? Bueno, tenemos agua, tenemos proteínas, vitaminas, minerales, anticuerpos e incluso allí también se encuentran algunas células que nos van a ayudar en nuestro cuerpo. Por ejemplo, allí están los glóbulos rojos que nos van a transportar oxígeno en nuestro cuerpo, los glóbulos blancos que nos van a defender y las plaquetas que nos van a ayudar cuando nosotros tengamos una hemorragia. En otras palabras, el mundo está lleno de soluciones y la mayoría de las reacciones químicas que se llevan en los laboratorios no se hacen con sustancias puras, sino que se hacen con soluciones. ¿Pero qué es una solución? Mire, una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Entonces, primero que todo, vamos a tener en cuenta, una solución es una mezcla. Recordemos de que hay dos tipos de mezclas. Hay unas que son homogéneas y hay otras que son heterogéneas. Recordemos de que una mezcla homogénea es una mezcla donde sus componentes están tan bien mezclados que no se diferencia el uno de otro, quedan bien organizaditos. Entonces parece que hubiera una sola sustancia cuando realmente allí hay dos o más sustancias. Entonces eso es una mezcla homogénea. Cuando no se disuelven bien, entonces decimos que tenemos una mezcla heterogénea y se puede ver la división de una sustancia comparada con la otra. Entonces, una solución es una mezcla, pero no es cualquier mezcla, es una mezcla de tipo homogénea. ¿De qué está formada una solución? Estará formada por dos componentes principales. A uno se le llamará el soluto y al otro se le llamará el solvente. ¿Quién es el soluto? El soluto es la sustancia que se va a disolver, mientras que el solvente es la sustancia que va a disolver al soluto. Una solución puede tener dos o más componentes, pero siempre habrá un soluto y habrá un solvente. Puede ser que en una solución hayan varios solutos, puede ser que hayan dos, tres solutos, pero siempre habrá un solo solvente. Por ejemplo, cuando me estoy tomando el café en leche, mire, el solvente en este caso es el agua. El agua es un solvente universal. Es de los mejores solventes y es de los que está involucrado en la mayoría de los procesos. Entonces, el agua sería el solvente. ¿Y quiénes serían allí los solutos? Pues el azúcar, la leche, el café. O sea que podemos tener soluto, varios solutos, y podemos tener entonces un solvente. Bueno, vamos a ver el siguiente caso que nos explica bien eso. Mire. Entonces acá tenemos una solución. Tenemos sal, un ejemplo, le agregamos agua, el agua actúa como solvente y la sal actúa como soluto. Los dos se combinan y me van a formar una solución. Y detalle que lo hicieron en una proporción definida. ¿Qué pasa con el agua y el aceite? El agua y el aceite son inmiscibles. Inmiscibles quiere decir que no se mezclan, mientras que la sal y el agua son miscibles porque sí se mezclaron. Como no se mezclan, entonces en este caso el aceite va a quedar en la parte de arriba. Eso se debe a que el aceite es menos denso que el agua. El agua es más densa, por eso el agua va en la parte de abajo y miren que el aceite va a quedar en la parte de arriba. En este caso aquí no hay una solución, aquí no se formó una solución. Acá se formó una solución, pero aquí no. Esta es una mezcla homogénea y esta es una mezcla heterogénea, porque detallen que aquí sí puedo diferenciar las dos fases. Las soluciones corresponden a mezclas homogéneas. Pero viene la pregunta, ¿por qué hay sustancias que se pueden disolver entre ellas y pueden formar una solución, pero por qué otras, por ejemplo, como el agua y el aceite, no se pueden mezclar, no son miscibles y no forman una solución? Para entender eso, debemos de entender primero la parte molecular. Recuerden que si uno quiere entender la química de forma física, lo que es visible, debemos de entender primero lo que no se ve.
lo que es invisible, es decir, las moléculas, cómo están y qué propiedades tienen. Vamos a coger este segmento de aquí y vamos a escoger un pedacito de acá y vamos a alargarlo para que veamos qué fue lo que ocurrió, vamos a agrandarlo. Entonces, vamos a mirar el concepto de polaridad, porque este nos va a ayudar a entender por qué algunas sustancias forman soluciones y otras no. Resulta que hay un refrán en química que dice que lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dos sustancias tienen una naturaleza química igual o semejante, se pueden disolver. Pero cuando dos sustancias tienen una naturaleza química diferente, posiblemente no se disuelvan. Entonces, ¿qué ocurre acá? Mire, por ejemplo, vamos a hablar de la polaridad. Resulta que esto es un segmento de esta solución. Resulta que las moléculas que vemos aquí de color azul van a representar las moléculas del agua. Y las que aparecen aquí en negro van a representar la molécula de la sal. Resulta que el agua es una molécula polar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que tiene extremo positivo y tiene extremo negativo. Mira, aquí lo ampliamos. Ampliamos una molécula. Tiene una carga parcialmente positiva y una carga parcialmente negativa. Este símbolo que ven aquí significa parcialmente positivo. Quiere decir que no es totalmente positivo, pero tiene una gran carga positiva. Y este es parcialmente negativo. Resulta que las moléculas que están aquí señaladas o están con color negro van a representar a las moléculas de sal. La sal es un compuesto iónico. Los compuestos iónicos se parecen a los compuestos polares. ¿Cuál es la característica de los compuestos iónicos? Que ellos tienen una carga totalmente positiva y una carga totalmente negativa. En eso se parecen a las moléculas del agua. Lo que pasa es que el agua es parcialmente positivo y parcialmente negativo. Cuando yo adiciono las moléculas de sal aquí, ¿qué va a ocurrir? En este caso, la sal va a empezar a disolverse en las moléculas del agua. ¿Por qué lo van a hacer? Porque resulta que, recuerden que una carga opuesta, las cargas opuestas se unen. Entonces, la parte, por ejemplo, miremoslo acá más grande, negativa de esta molécula del agua, se une con la parte positiva de la molécula de sal. Y así sucesivamente. Por aquí entonces uniríamos otra molécula de agua, la parte positiva con la negativa. Y así sucesivamente se van uniendo las cargas, miren. Como son moléculas con cargas, se van a unir, se van a organizar. Y la parte positiva de una molécula buscará la parte negativa de la otra. Y así se irán organizando y por eso la sal se puede disolver. Porque hay cargas opuestas que se van a buscar y se van a traer. Entonces, eso influye. ¿Qué pasa con el aceite? Estas que ven aquí, miren, suponga que cogimos un segmento de acá. Estos círculos van a representar entonces a las moléculas del aceite. Entonces resulta que, como ustedes notan, no tienen carga, porque es que el aceite es una sustancia no polar, contrario al agua que es polar. Como es no polar, no tiene carga, miren, no tiene polos, ni positivos ni negativos. Por esa razón no se van a combinar con las moléculas del agua. Ya simplemente no se combinan. Las moléculas del agua se van a buscar entre ellas, extremo negativo con extremo positivo se van a buscar, mientras que las del aceite van a quedar separadas, porque no son de la misma naturaleza. Eso explica por qué sustancias forman soluciones y otras no. Si yo quisiera disolver el aceite, entonces necesitaría utilizar un solvente que sea no polar. Por ejemplo, me puede funcionar ahí la gasolina, me puede funcionar, por ejemplo, el éter, me puede funcionar el benceno, porque son solventes que son no polares. Entonces, lo semejante disuelve lo semejante. Vamos a hablar ahora de solubilidad. ¿Qué es solubilidad? La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en cierta cantidad de solvente. Me explico. Aquí tengo una solución de agua. Está a 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, y tenemos 100 gramos de agua, en este caso. Si yo empiezo a adicionar sal, ejemplo, adiciono 5 gramos, resulta que esos 5 gramos se van a disolver perfectos, no hay problema. Si adiciono 10 gramos, también se van a disolver, 20, 30 gramos, hasta 36 gramos se van a disolver bien. ¿Qué pasa si adiciono un gramito de más? Resulta que si echo 37 gramos, 36 se van a disolver, pero uno no se va a disolver. Ese uno va a quedar en el fondo. Como la sal es más densa que el agua, entonces eso va a quedar en el fondo, ese gramito, y a eso se le llama un precipitado. Si la sal fuera menos densa, pues quedaría aquí, ya quedaría flotando. Y si fuera igual, pues quedaría en suspensión. Entonces,
¿Qué es entonces la solubilidad? La solubilidad es la máxima cantidad que se puede disolver. En este caso, ¿cuánto fue la máxima cantidad? 36 gramos. Solo 36 gramos se pueden disolver en 100 gramos de agua a una temperatura de 25 grados centígrados. O sea que la solubilidad es 36 gramos sobre 100 gramos de agua. Eso es solubilidad. Pregunta, ¿todas las sustancias se disuelven igual? No, porque recuerden que dependen de la naturaleza. Entre más semejantes, mejor se disuelven. Por ejemplo, mira, acá tenemos una tabla. Tenemos algunos solutos. Este es el cloruro de potasio. Detalle que su solubilidad es 34 gramos. O sea que se disuelve un poquitico menos que el agua. A esta temperatura, 25 grados. Mientras que el nitrato de potasio resulta que es más soluble. Mire, se pueden disolver hasta 88 gramos. El azúcar, la glucosa, su solubilidad es aproximadamente de 12 gramos. ¿Qué quiere decir? Que es menos soluble que los demás. Y eso se debe a que el azúcar es una sustancia más parecida a las sustancias de tipo no polar que las sustancias de tipo polar. Mientras que el aceite, que es una sustancia totalmente no polar, detalle que su solubilidad es cero. No importa la temperatura a la que se encuentre, su solubilidad va a ser cero. Entonces, aquí ya aprendimos qué es solubilidad. Ya que hablamos acerca de lo que es una solución, de lo que es la solubilidad, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los tipos de soluciones. Resulta que las soluciones se pueden clasificar según su solubilidad, según la cantidad de soluto que haya en la solución, se pueden clasificar como insaturadas, saturadas y sobresaturadas. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de soluciones? Resulta que una solución insaturada es una solución que tiene menos soluto del máximo que se puede disolver. Entonces me explico, mire. Sabemos ya que la solubilidad de la sal del cloruro de sodio, sabemos que es 36 gramos de cloruro de sodio sobre 100 gramos de agua. Si yo adiciono 5, 10, 20 gramos de cloruro de sodio, pregunta, ¿se pueden disolver los 25 gramos que adicionamos? Los 5, 10, 15, 20, 25, ¿pueden disolverse? Claro que se pueden disolver, porque la máxima solubilidad o lo máximo que le puedo adicionar son 36. Cuando yo le adiciono menos de 36, se dice que mi solución está insaturada, porque tiene menos, y le podría adicionar. ¿Hasta dónde le puedo adicionar? Hasta 36. Cuando le adiciono 36 gramos, estoy en la cantidad exacta de lo que se puede disolver. Cuando tengo la cantidad exacta, entonces se dice ahora que mi solución está saturada. Quiere decir que hasta ahí, no le puedo adicionar más. Ya tengo lo máximo de lo que le puedo adicionar. Por ejemplo, si habláramos del cloruro de potasio, entonces quiere decir que la solución estaría saturada si hubieran 34 gramos en 100 de agua a 25 grados centígrados. Y si fuera azúcar, ¿con cuánto se satura? Con 12 gramos queda saturada. Entonces, eso es una solución saturada. ¿Cuándo una solución es sobresaturada? Decimos que una solución está sobresaturada cuando tiene más soluto del que le puedo adicionar. Entonces me explico, en lugar de adicionarle 36 gramos de cloruro de sodio, supongamos que le adiciono 38. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Resulta que 36 gramos se van a disolver bien, pero los 2 gramos que están sobrando no se van a disolver. Como la sal es más densa que el agua, esos granos de sal se van a ir al fondo, se van a precipitar y se va a formar lo que usted ve aquí abajo, un precipitado. Entonces, ¿qué es un precipitado en este caso? Un precipitado es aquello que no se disolvió y se fue al fondo, en este caso porque la sal es más densa. Y ahí decimos que nuestra solución quedó sobresaturada. Todo lo que le adicione de 36 gramos en adelante va a hacer que mi solución quede sobresaturada. Bueno, ahora viene otro punto. ¿Qué factores afectan la solubilidad de una solución? Entonces ya lo que hemos analizado, ya hemos visto varios factores, mire. Uno de ellos es la naturaleza del soluto y el solvente. Entonces, entre más semejantes o más idénticos sean un soluto y un solvente, entre más se parezcan, mejor va a ser la solubilidad, más se van a disolver. Entonces, lo primero, la naturaleza del soluto y del solvente. Otro factor que ya hemos estudiado, ya lo hemos visto por encima, pero lo vamos a analizar con más detalle ahora, es la temperatura. Si hay un factor que afecta la solubilidad de un soluto, es la temperatura. Detalle la gráfica. Mire que el cloruro de potasio a 34 gramos se pudieron disolver, a 25 grados centígrados se pudieron disolver 34 gramos. Pero cuando la temperatura es mayor, o sea, es de 50 grados, detalle que se pueden disolver 43.
O sea que le va muy bien con el aumento de la temperatura. Y en el caso del nitrato de sodio, detalle que es más soluble todavía. Su solubilidad es 88 gramos en 100 gramos de agua a 25 grados centígrados. Pero si aumento la temperatura a 50, detalle que su solubilidad aumenta a 114. Le va bien la temperatura. Y lo mismo ocurre con el azúcar. Se pueden disolver 12 gramos a 25 grados centígrados, pero si aumento la temperatura a 50, mira hasta dónde puede llegar, a 120 gramos. O sea que le va muy bien. Por eso usted nota de que el azúcar se disuelve mejor en sustancias calientes que en sustancias frías, porque la temperatura aumenta la solubilidad. Otros como el aceite, que es una sustancia no polar, ya muy distinta al agua, detalle que su solubilidad no va a variar, sigue siendo cero, no se disuelve en el agua, ni siquiera aumentándole la temperatura. Hay sustancias, como vamos a ver más adelante, que incluso la temperatura le puede perjudicar la solubilidad. Un caso concreto, por ejemplo, el oxígeno y el agua. El oxígeno se disuelve en el agua bien cuando está fría, pero cuando el agua está caliente, el oxígeno no se disuelve bien. Por eso es que las empresas no deben adicionar líquidos, en especial, por ejemplo, agua caliente a los ríos, porque eso aumenta la temperatura del agua de los ríos y hace que el oxígeno entonces no se disuelva bien y se escape del agua. Y eso afecta la vida de los ríos, la vida de los mares, de los océanos. Por eso es importante que cuidemos nuestro medio ambiente y no adicionemos líquidos calientes, por ejemplo, a los ríos, sobre todo en el caso de las empresas que manejan volúmenes grandes de líquidos, algunas de ellas. Eso hace que aumente la temperatura, entonces disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua y eso afecta a la vida marina. La presión. La presión también influye. Por ejemplo, los gases se disuelven muy bien cuando aumenta la presión en los líquidos. Por eso cuando usted se compra una gaseosa o un agua gasificada y usted la tapa, ya cuando la tapan en la empresa están sometiéndole presión. Esa presión impide que el dióxido de carbono que está disuelto en el líquido y cualquier gas, oxígeno, todo lo que haya allí, impide que salga. Hace que se disuelva allí, que quede disuelto a la fuerza, queda disuelto en el líquido. Por eso cuando yo la destapo, el dióxido de carbono se va a liberar, incluso al rato usted ya no le va a sentir el gas a la bebida, bien sea a la gaseosa o al agua gasificada, porque al quitarle la presión, cuando quita la tapa, ya no se disuelve bien el gas, ya se puede liberar. Entonces, estos factores afectan la solubilidad, pero no hay duda de que uno de los más importantes es la temperatura. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a ver cómo la temperatura de una forma gráfica, cómo afecta la solubilidad de algunas sustancias. Algunas las afecta de forma positiva, otra de forma negativa y otra prácticamente no les afecta. Entonces prestemos la atención al siguiente material porque es un material que nos va a ayudar a comprender bien estos fenómenos. Vamos a ver cuál es la relación que hay entre la solubilidad y la temperatura de algunas sustancias, y lo vamos a ver por medio de este plano cartesiano. El siguiente plano cartesiano entonces va a relacionar la solubilidad y la temperatura. Recuerden que todos los planos cartesianos siempre están formados por dos coordenadas. Aquí tenemos una coordenada, en este caso tenemos la coordenada X. Vamos a resaltarla aquí entonces, la coordenada X. Y en el caso, por ejemplo, de acá tenemos la coordenada Y. Recordemos de que en matemáticas cada valor de Y siempre va a depender del valor de X. En otras palabras, la solubilidad va a depender de la temperatura. También vamos a tener en cuenta que la temperatura viene expresada en grados centígrados, como ustedes pueden ver aquí, mientras que la solubilidad va a ir expresada en gramos por 100 gramos de agua, porque en los casos que vamos a analizar, el solvente será el agua. Entonces, vamos a analizar cada una de las sustancias. Mire, tenemos el nitrato de potasio. Nótese que la solubilidad del nitrato del potasio es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a mayor temperatura, mayor solubilidad. Vamos a verlo entonces de la siguiente forma. Entonces miren, cuando la solubilidad del nitrato de potasio es cero, vamos a marcarlo aquí. Cuando es cero, entonces miremos, ¿cuánto entonces en este caso sería la solubilidad? Si notamos es aproximadamente 12. Pero note que si si la temperatura aumenta a 20 grados centígrados, detalle, la solubilidad en este caso de nitrato de potasio va a cambiar. Ya no va a ser como antes, que eran más o menos unos 12 grados, sino que ahora nótese que van a ser 30 gramos la solubilidad.
Y si la subimos, por ejemplo, a 60, entonces vamos a ver qué va a ocurrir. Subamos la temperatura un poco más. Vamos a subir entonces hasta 60 grados centígrados. Al subir, note que la solubilidad también varía. 90, 100, o sea que serían ciento y algo de grados, de gramos que se podrían disolver. Si hacemos aquí entonces la relación, nótese que va a cambiar, mire. Supera los 90, aquí tendríamos 100, sería más de 100. Lo mismo ocurre con el cloruro de potasio. Detalle que también su solubilidad va aumentando. Cuando es cero, note que la solubilidad es aproximadamente 28. Pero cuando aumenta, por ejemplo, una temperatura como 80 grados, note que su solubilidad va a variar un poco, mire. Entonces, en este caso, 80 grados centígrados, si miramos la gráfica, sería 50 gramos. ¿Qué pasa con los gases? Note que los dos gases, tanto el amoníaco como el dióxido de azufre, noten que las gráficas no van en subida, sino que van en bajada. Eso quiere decir entonces que su relación es inversamente proporcional, que la relación entre solubilidad y temperatura es inversa. En otras palabras, a mayor temperatura, menor solubilidad. Y vamos a mirarlo. Vamos a centrarnos, por ejemplo, aquí, en el amoníaco, en la gráfica verde. Entonces, el amoníaco. Note que cuando la temperatura es cero, entonces vamos a marcarla, cuando es cero, note la solubilidad. Es aproximadamente unos 92 gramos. Si nota, pero cuando subimos hasta 100 grados centígrados, note que la solubilidad ni siquiera alcanza, si nos vamos viniendo en la línea, vamos viniendo hasta acá, se va a dar cuenta usted que ni siquiera alcanza a llegar a los 10 grados, a los 10 gramos por 100 gramos de agua. Eso lo explicábamos ahora. Por eso decíamos de que no era bueno, no era apropiado y no era amigable con el medio ambiente que una empresa cogiera su agua caliente que produce en sus procesos y la arrojara a los ríos, a los lagos, porque aumentaría la temperatura del agua del río. Y al aumentar la temperatura, recordemos de que los gases se disuelven menos. Gases como el oxígeno se van a disolver menos. Se escaparían del agua y se pondría en peligro la vida acuática que hay en los ríos, porque el oxígeno es indispensable para que muchos animales, ya como los peces, microorganismos, como el fitoplancton, el zooplancton, puedan vivir. Entonces, por eso ahí estaríamos contaminando el medio ambiente. Entonces, vemos de que algunos tienen una relación, entonces, como acabamos de ver, una relación inversa. Miren, por ejemplo, el caso, no está aquí, pero vamos a colocar el caso del cloruro de sodio. Recuerda que su solubilidad era 36. Resulta que la solubilidad del cloruro de sodio casi no varía. Es muy poco lo que varía. Si empieza aquí en 36, a medida que vamos aumentando, si acaso aumentará a 37, 38. Entonces, detalle que la solubilidad del cloruro de sodio, en este caso, se puede decir que es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Vamos a escribirlo acá, cloruro de sodio. Quiere decir que su solubilidad no se va a ver afectada básicamente, no se va a ver afectada con los cambios de temperatura. Y me doy cuenta porque la gráfica es prácticamente horizontal. O sea que a 0 grados centígrados, nótese que su solubilidad es 36. A 40 grados centígrados siguen siendo de lo mismo 36. Por acá 80 grados centígrados tal vez ha subido un poco, 36 y medio, 37. Así vemos entonces que para el cloruro de sodio la relación en este caso es constante. Quiere decir que no se va a afectar mucho con los cambios de temperatura. Bueno, entonces hasta el momento, entonces ya aprendimos los primeros conceptos de soluciones. Ya aprendimos qué es una solución, cuáles son las clases de soluciones, cuáles son los componentes de una solución. Vimos qué es la solubilidad y qué factores afectan la solubilidad. En el siguiente tutorial vamos a hablar acerca de algo muy especial y es la concentración de una solución. Entonces, repasemos el video cuantas veces sea necesario y luego vamos a mirar el segundo video.